Bienvenida a esta sesión en la que vamos a analizar cuáles son las etapas del desarrollo. Vamos a ir viendo, pues, de qué trata esta materia. En estos 4 bloques hablamos sobre desde el periodo prenatal hasta la adolescencia y vamos a ver cómo se desenvuelven cada una de ellos, qué factores eh, influyen en ellos, qué ámbitos tienen que ver, y qué incluso anomalías pueden ocurrir durante dichas etapas y pues qué involucran cada una de ellas. Es lo que vamos a ir viendo en esta sesión. Y vamos a comenzar con el periodo prenatal, o según Piaget, que la denominó etapa sensorio-motora. Esta prácticamente inicia cuando se da paso a la vida, cuando inicia la fecundación y se llega hasta el nacimiento. Pero, ¿cómo se va dando? La fecundación se vuelve posible cuando, al tener relaciones sexuales, el espermatozoide viaja hasta el óvulo para fecundarlo, como se ve en la imagen. Una vez que lo logra, los demás espermatozoides ya no pueden hacer lo mismo. El espermatozoide ganador y el óvulo fusionados crean, gracias a una serie de cambios químicos, una nueva célula llamada cigoto. Y ese cigoto es la primera fase eh, de la etapa prenatal. Y así inicia la división celular, que da paso a la mórula, más tarde al blastocito, que se va haciendo millones de veces para que se reproduce millones de veces para que éste se transforme en un embrión y luego en un feto. Una vez en esta fase, se desarrollan los órganos y los sistemas para que el bebé pueda sostener su vida. Y si todo va bien, después de 9 semanas, ya es un feto. Primero es un embrión y luego un feto, que se desarrolla por completo sus estructuras y sus sistemas cognitivos para que después pueda desarrollarse en el mundo, fuera del vientre de su madre. Durante el primer trimestre de embarazo, se forman la médula espinal y el cerebro del bebé. El corazón también se desarrolla, los músculos, el aparato digestivo y sus estructuras externas como la cara, los brazos, las piernas, las manos y los pies, así como su sentido del tacto y un poco más tarde su sistema nervioso. Al final de las 13 semanas ya pesa 28 gramos y mide unos 8 centímetros. Y lo más destacable es que aparecen conductas como el pataleo, la succión del pulgar y la apertura de la boca. Además ya se puede saber el sexo del bebé. En el segundo trimestre la madre puede sentir los movimientos de su bebé. Para la semana 24 ya se presentan todas las neuronas que producirá el cerebro. Sus ojos se vuelven sensibles a la luz y es capaz de reaccionar al sonido. Puede llegar a medir 30 centímetros para ese momento y pesar unos 817 gramos. Para el tercer trimestre, el bebé ya está más preparado para sobrevivir. Sus pulmones siguen madurando, el cerebro crece rápidamente, así como sus capacidades sensoriales y conductuales. Se le instala una capa de grasa bajo su piel que le va a dar un aspecto sano. Incluso ya tiene formadas sus huellas digitales. Y la madre le transmite anticuerpos para protegerlo de enfermedades. Y es posible detectar alguna anomalía fetal en su crecimiento o en su anatomía. Y vamos a profundizar más adelante en eso. En esta fase, el feto ya puede pesar unos 3,5 kilos y hasta unos 50 centímetros, más o menos. Finalmente, la posición del feto se cambia para prepararse para el parto, lo que sucede entre la semana 38 y la 40, donde se determina que es un embarazo a término. El nacimiento puede ocurrir de manera natural y preparada. El parto natural, en el parto natural existe un entrenamiento previo para que ocurra sin mayor complicación. Y en el parto preparado se hace una operación quirúrgica en la que se hace una incisión en el vientre de la madre para extraer el bebé y la placenta. Cabe mencionar que hay veces que el embarazo no llega a su fin, es un parto prematuro, lo que se denomina si el bebé nace antes de las 37 semanas. Y eso puede provocar discapacidad o muerte en el bebé. Hoy es sabido que factores como el consumo de tabaco, el abuso de las drogas, el estrés grave y la obesidad pueden causar esta situación. Y por eso es importante estar conscientes de ello para prevenir y reducir el riesgo de un parto prematuro. Se espera que en el embarazo a término el bebé ya tenga preparadas ciertas zonas para su próximo desarrollo, como la cabeza, que tiene partes muy sensibles para el crecimiento cerebral y craneal, las encías, de donde surgirán sus dientes a partir de los 6 meses de nacido, su cara, que suele estar inflamada por el líquido amniótico, pero ese hinchazón va desapareciendo paulatinamente. Sus ojos, que por lo regular tienen un color azul, más tarde definen su color real, y su piel, que suele tener una masa de consistencia blanquecina y sebácea que desaparece con el tiempo. Ahora bien, durante el parto también existen ciertas etapas. En la primera puede durar desde unos minutos hasta 30 horas. Por lo general, el primer hijo es el que tarda más que los siguientes en nacer.
Durante el trabajo de parto, el útero empieza a dilatarse. Después aparecen las contracciones cada 15 o 20 minutos que aumentan de intensidad, de duración y de frecuencia. Y después se libera el tapón mucoso que cubre el cuello uterino, lo que puede acompañarse de sangrado. Y para el final de esa etapa se rompe la fuente, como se dice ordinariamente, que es la ruptura del saco amniótico y así se libera el líquido amniótico. Después viene el trabajo de parto y el parto, que duran un promedio de 40 minutos. En esta etapa hay contracciones más fuertes y regulares, el cérvix está más dilatado, hasta que las contracciones empujan al bebé al exterior para que nazca. En ocasiones se puede hacer una episotomía o una incisión para agrandar la abertura vaginal, pero no siempre es el caso. Y así ya se llega a la última etapa del parto, que es la expulsión de secundinas, que ocurre unos 20 minutos después de parto. Y en esta, pues simplemente se expulsa la placenta y el cordón umbilical. Otras características del bebé ya nacido es que como el exterior le afecta a los sentidos, pues se va desarrollando más. Gracias a su primer llanto, el aire ingresa a sus pulmones y ya eso quiere decir que ya eliminó de su sistema el líquido amniótico. Cuando se corta el cordón umbilical, el sistema circulatorio del bebé comienza a funcionar y así se estabiliza su presión sanguínea. Igualmente la luz, la temperatura, lo ayudan a asimilar cómo será su vida ahora. En esa nueva etapa, el bebé va a experimentar ciertos estados de conciencia. El sueño profundo, como se ven en la imagen. Sueño profundo en el que permanece con los ojos cerrados y es prácticamente inaccesible a los estímulos externos. El sueño irregular o ligero en el que se producen movimientos oculares rápidos y mueve sus extremidades de forma variada. La somnolencia en el que está relativamente quieto y algún estímulo puede mantenerlo alerta y receptivo. Cuando está despierto, que es cuando el bebé está activo de forma relajada. La vigilancia activa es cuando tiene movimientos generalizados, es accesible a los estímulos y es justo antes cuando se llega al llanto. Y en el llanto, pues se efectúa movimientos expansivos con sus brazos y sus piernitas y pues intenta comunicarse para transmitir que tiene hambre, dolor, aburrimiento o molestia. A través de la lactancia, el bebé puede obtener los nutrientes que necesita. Al principio la madre va a producir el calostro, que le proporciona anticuerpos, y más tarde la leche materna lo va a nutrir, además de que le va a ayudar a establecer un vínculo afectivo con su madre, y eso sentará la base para sus relaciones futuras. Prueba de que el cerebro del bebé se está desarrollando son los reflejos que presenta. Algunos son vitales para su supervivencia, como la tos, el estornudo, la respiración, la náusea, el bostezo, el hipo y otros. Esos le ayudan a adaptarse y seguir viviendo. También hay reflejos primitivos no esenciales para la vida, pero que lo ayudan a desempeñarse mejor, como el del agarre palmar o el de la marcha automática. Y esas son las primeras señas del desarrollo cognitivo y neuromuscular del ser humano que nos preparan para las siguientes etapas. Finalmente, las anomalías que pueden surgir durante esta etapa son la agenesia del cuerpo calloso, la malformación de Chiari, que es una porción del cerebro, es una porción del cerebro impide el flujo normal de líquido cefalorraquídeo de la cabeza hacia la columna cervical. También la hidrocefalia, el labio leporino, las displasias esqueléticas, atresia anal o intestinal, arritmia, el derrame pleural y, por supuesto, anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, el síndrome de Turner, la trisomía 13 y la trisomía 18. Por eso es de vital importancia tener un diagnóstico acertado para saber cómo ayudar al pequeño, pues, de la forma más adecuada. ¿Una pregunta? Sí, ¿qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia es el exceso de líquido cefalorraquídeo que se va acumulando en el cerebro. Algunas veces provoca que la cabeza se inflame y ponga mucha presión en el tejido cerebral sensible. Y si no se trata a tiempo, la hidrocefalia puede provocar problemas de salud y cognitivos más graves después. Muy bien, ¿todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Y vamos a continuar hablando del ámbito físico y psicomotor, eh, que ya es en la siguiente etapa, que es la infancia o la niñez, la primera etapa de la infancia. Esta comprende desde el nacimiento hasta los 24 meses de edad. Podemos llegar a decir que el desarrollo del ser humano ocurre muy rápido y esta etapa lo demuestra. Están implicados muchos factores que ya vamos a ir viendo. Primero el físico y psicomotor,
Como el desarrollo sucede de manera, denominada cefalocaudal, que es de arriba hacia abajo, y próximo distal, que es expansivo, por así decirlo, hay factores que dependen de la biología del niño y del contexto ambiental para que tenga un buen crecimiento. Según especialistas, casi el 80% del crecimiento es genético y el 20% ambiental. Así que el metabolismo es un factor importante a tomar en cuenta. Normalmente, el niño hasta los 2 años aumenta unos 25 centímetros de tamaño y 7 kilogramos de peso. Se va desenvolviendo gradualmente hasta que las proporciones corporales se acercan cada vez más a ser las correctas. Aunque por lo regular un niño, un bebé a esa edad, pues su cabecita es más grande que su cuerpo. Y también su desenvolvimiento psicomotor se va desarrollando cada vez más, de acciones sencillas como girar hasta ponerse en pie, sosteniéndose de algo, lo que sucede aproximadamente a los 9 meses de edad. Empieza a gatear, lo que sucede regularmente a los 10 meses, y coordinarse para caminar, correr, trepar y dar pequeños saltos, que sucede cuando ya tiene más o menos un año. Entre los 12 y 14 meses puede empezar a caminar sin ayuda, y a los 2 años ya empieza a subir escalones, a correr y a dar saltitos. También al empezar a reconocerse como seres individuales, son conscientes de las acciones que pueden realizar y eso les da libertad para explorar sus capacidades. Es indispensable que, pues, un recién nacido a lo largo de los siguientes 24 meses vaya fortaleciendo sus músculos para controlar sus movimientos y su postura, como el levantamiento de la cabeza, la capacidad de sentarse sin apoyo o ponerse de pie y empezar a caminar. En cuanto a la grafomotricidad, como sus capacidades motoras finas aún faltan por desarrollarse, el pequeño a esa edad puede hacer garabatos desordenados, sin control, solo realizando trazos impulsivos y rápidos, como los que se ven ahí. Gradualmente el codo le va a ayudar a hacer garabatos corridos, que se van convirtiendo en círculos. Es decir, tiene un poquito más de dominio sobre esto, en esta etapa. El desarrollo del yo, pues ya empieza a tener mucha importancia a partir de esta vida. Es prácticamente el comienzo de la misma, del desarrollo del yo, del ego. Se ve influida por muchas cuestiones. Si se suscita algún problema en el desarrollo físico y motor, la falta de crecimiento le va a causar repercusiones en su autoestima. Se va a ver afectado su comportamiento, lo que tiene repercusiones en su yo adulto. Su percepción de sí mismo, comparada con la de los demás, puede provocarle esta baja autoestima. Como los sentidos forman parte indispensable de nuestro desarrollo y percepción del mundo, hay regiones cerebrales que regulan nuestros sentidos encargados de la sensopercepción que en esta etapa crecen y se desarrollan también. Eh, Gracias a esta etapa, se le puede dar, si se le da suficiente atención a alguien en esta etapa, pues puede desarrollar una vida digna. La cantidad de atención y afecto que se le demuestre a un niño, pues lo va a ayudar a crecer mucho mejor. Se van desarrollando los sentidos como la capacidad visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Y el grado de sensibilidad que exista entre todos para que converjan en las experiencias que le hagan aprender de la vida van a ayudarlo a comprender mejor la vida, el mundo exterior y desempeñarse mucho mejor hasta que sean adultos. En el caso de que no se desarrollen bien estos sentidos, estas capacidades cognitivas, pues su desarrollo del yo va a verse negativamente afectado. Algunas muestras de que sus sentidos se desarrollan correctamente son que pueda seguir objetos y personas con la mirada, puede reconocer voces y sonidos familiares, mira y busca objetos escondidos, reconoce fotos de objetos, puede localizar sonidos a mayor distancia y con su cabeza los sigue y puede discernir entre los olores que le gustan y los que no le gustan y experimenta nuevos sabores. Reacciona a estímulos como caricias, abrazos, es decir, estímulos táctiles. Cuando una madre acaricia a su hijo, pues se siente contento. Sobre el desarrollo cognitivo, este es muy importante para que vaya relacionando en su entorno lo que sucede y cómo está conformado él mismo, para que, pues, con el paso del tiempo pueda sentirse pleno y no incapaz. Y eso tiene consecuencias en su ego, en el yo. Desde que aprende y recolecta información y entiende cómo utilizarla, es capaz de desenvolverse mejor cada vez. Dependiendo de las alteraciones que exista en este ámbito, pues el individuo puede darle tanto más como menos rienda suelta a su ello o restringirlo, así como tener menos conflicto con el super yo. Recordemos que el ello es esta parte impulsiva que tenemos todos
que nos hace actuar según nuestros deseos y que a veces no es aceptado por la sociedad. Y el super yo es esta parte más racional que intenta mostrar la parte más ética, más moral de nosotros y encajar con la sociedad. El infante en esta etapa ya puede reconocer rostros familiares y desconocerlos y distinguirlos de los que desconoce. Empieza a hacer imitación, a imitar expresiones faciales, a desarrollar la permanencia del objeto, es decir, que conocen ya determinado objeto, el desarrollo simbólico, que es la comprensión de lo que representan ciertas imágenes, la causalidad, que es la conciencia de sucesos específicos en el mundo físico. Empiezan a reconocer y manejar mentalmente los números. Hablando del ámbito lingüístico, es necesario decir que la comunicación inicia desde antes que el bebé pueda pronunciar sus primeras palabras. A través de gesticulaciones, sonidos y ademanes, el infante puede comunicarse, y ese es un factor muy importante a tomar en cuenta para alcanzar a ver cómo se irá dando en cada caso la manera en que use el lenguaje el bebé. Si el individuo cree que su forma de comunicarse es la adecuada, va a poder desarrollarse con más seguridad y asertividad, pero si cree que es insuficiente o incapaz, con el tiempo va a manifestar una sensación de desconfianza o inseguridad. Como sus primeras interacciones que tiene en la vida y su acercamiento a la comunicación, pues está en sus papás, esas habilidades lingüísticas tendrán efectos en la etapa adulta. Al año es cuando aproximadamente ya inician con sus primeras palabras. El niño ya a esa edad puede percibir lo que es el habla. A los 3 meses juega con sonidos, desde los 6 balbucea cadenas de consonantes y vocales, a los 9 juega con mímica e intenta comunicarse con ademanes, y ya para los 2 años su vocabulario puede llegar de 50 hasta 400 palabras, usando verbos y adjetivos. En cuanto al desarrollo socioafectivo, pues desde que nace, su desarrollo es crucial que esté alguien más presente. Se desprende desde los padres o tutores y la familia. El niño puede ir desarrollando la manera adecuada de establecer interacciones y relaciones de todo tipo, si estas son, pues, buenas en su familia también. Así va a establecer los tipos de apego que uno tiene, según la manera en la que se pueda desarrollar, va a ser positivo o negativo. Si desde la infancia se le transmite, como ya dijimos, la atención y los cuidados, pues el individuo se sentirá más seguro y desarrollará un apego más sano. ¿Querías preguntar algo? ¿Qué es o cómo es lo del apego? Pues hay, según Bowlby, hay 4 tipos de apego. El apego emocional es, eh, en el que expresamos nuestras emociones y según la forma en la que pues, establezcamos ese vínculo es como vamos a llevar a cabo nuestras relaciones. Y esto ya, pues, desde esta edad empieza a tener efectos, ¿no? El apego seguro es eh, prácticamente un vínculo incondicional, donde uno se siente querido y cuidado, donde hay esa reciprocidad. El apego ansioso se caracteriza por una constante angustia por abandono, una necesidad de aprobación constante y basar prácticamente toda su felicidad en la relación. El apego evitativo se demuestra cuando alguien es distante, es frío, poco expresivo, es poco comprometido con la relación y a veces hace sentir rechazado al otro. Y el apego desorganizado, digamos que es muy bipolar, es inestable, hay mucho dramatismo y cosas por el estilo. Alguien que desarrolla un apego sano es más posible que pues tenga menos relaciones tóxicas, ¿no? Como se dice. Y alguien que no tiene un desarrollo sano de este tipo, de este apego, de este relaciones socioafectivas, pues no va a saber gestionar correctamente sus emociones. Por eso es tan bonito y tan bueno eh, recomendar la terapia. Es tan importante esta parte. Muy bien. Y en el niño, pues se manifiestan estos apegos cuando es un apego seguro, los niños se sienten a gusto con la mamá, ante la figura de un desconocido, pero cuando la madre no está, empiezan a angustiarse. El apego inseguro es cuando los niños no buscan ni la cercanía de su madre ni se angustian en su ausencia, es indiferente y calmado ante la presencia de extraños. El apego inseguro ambivalente es cuando el niño eh, busca no alejarse de su madre y en su ausencia se angustia, pero cuando está nuevamente presente se enfada con ella y la evita y puede ser hasta agresivo. Y por último, el apego ansioso desorganizado sucede cuando su comportamiento es poco consistente o incluso contradictorio, tanto en presencia como en ausencia de su madre y del extraño. Puede acercarse o alejarse de su madre sin algún estímulo,
no siente un apego normal, ¿no? Y cuando se relaciona con otros iguales, se da cuenta de que, hablando de este tema socioafectivo, de que no es el centro del universo. Su egocentrismo se va apaciguando y descubre el valor de compartir, poco a poco. Igualmente, la forma de expresar sus emociones con el tiempo, pues, va a ir aprendiendo a gestionarlas mejor. Empieza a experimentar la sorpresa, el miedo, la frustración, y va aprendiendo cómo controlarlas. Hacerlo correctamente supondrá un modelo para sentirse satisfecho y promover su bienestar hasta la adultez, aunado con su sentido de la identidad propia, que vamos a ir viendo más adelante. Y cuando a un niño a esa edad se le maltrata, puede retrasar su crecimiento, pero como decimos, el amor y, la atención pueden ayudarlo a estimular esa parte. Eh, Empieza a desplegar emociones más sociales, como la sonrisa y otros gestos. Después de los 6 meses es que genera la emoción de la sorpresa, cuando se encamina a un descubrimiento. A los 7 demuestra miedo, para los 8 o 9 aparecen también la ira, el asco, la tristeza, y más tarde para el año y medio surgen emociones que demuestran la autoconciencia, como reconocerse en el espejo y dibujarse, ubicándose como un ser distinto e individual. Hay que decir que el temperamento, que no es lo mismo que la personalidad, pues influyen mucho en esta parte de la identidad que va cobrando. Por lo general, los niños de temperamento fácil son niños contentos, activos, desde su nacimiento se adaptan fácilmente a situaciones y ambientes nuevos. Hay niños de adaptación lenta, hablando del temperamento, son generalmente observadores, tranquilos y pueden necesitar más tiempo para adaptarse a situaciones nuevas. Y los niños con temperamento activos tienen rutinas variadas para comer y dormir y muestran entusiasmo por la vida. Esto influye mucho en la percepción del infante cuando va afrontando la vida. Algunas señales de alarma que pueden indicarnos que el niño tiene un problema en su desarrollo nervioso son la irritabilidad constante, el sobresalto exagerado ante el ruido, la pasividad excesiva, no emite sonrisas sociales ni sonoras, no reconoce su nombre, no avanza más de 5 pasos, no usa la palabra no, entre otras más. Por eso es muy importante estar al tanto de la conducta del bebé para poder determinar algún peligro o anomalía en su desarrollo y atenderlo cuanto antes. Puede tratarse de retrocesos mentales, déficits visuales o auditivos de diferente grado, trastorno fonológico, tartamudeo, autismo, trastorno de Asperger, trastorno disocial, ansiedad por separación y otros más, por eso hay que estar muy atentos. Ahora podemos hablar de la niñez temprana, o como Piaget le llamó, la etapa preoperacional. Esta abarca de los 2 a los 7 años. También se le conoce como el periodo preescolar. En esta etapa, el crecimiento es menor en comparación con las anteriores etapas, pero aún así es muy evidente. En los niños pueden llegar a tener una estatura promedio de 95 centímetros con un peso de 14 kilogramos y medio a los 3 años, que se extiende hasta los 115 centímetros de altura y unos casi 21 kilogramos de peso. En el caso de, en el caso de las niñas, no hay mucha diferencia, siendo de 95 a 113 centímetros de altura, de los 3 a los 6 años y con un peso de 14 a casi 21 kilogramos también. En esta etapa aparece la dominancia lateral, ya sea derecha o izquierda. Es cuando se empieza a definir si serán derechos o zurdos. A esta edad los niños son más capaces de controlar sus movimientos y sus acciones, su fuerza y su coordinación. Por ejemplo, saber con qué fuerza patear una pelota o lanzar determinado objeto, cargar, e incluso o hacer tareas más delicadas. El niño aprende a coordinar su percepción, sus movimientos, su cognición y su lenguaje. En cuanto a sus habilidades motoras finas y grafomotrices, a los 3 años el niño ya tiene una coordinación oculomanual, es decir, que puede ver lo que dibuja y controlar mejor sus acciones. No se sale del papel porque su dibujo ya tiene un propósito. A los 4 años en adelante es más evidente esa intención, pues suele decir qué va a dibujar. Elabora figuras humanas y no las hace a escala, ¿no? Sino siguiendo su percepción de las cosas y sus habilidades. Según su grado de madurez, paulatinamente van incluyendo más detalles en sus dibujos. En cuanto al desarrollo cognitivo, para los infantes en esta etapa es más fácil imaginar que los objetos o las personas tienen propiedades que no tienen en la vida real, ¿no? Pueden usar símbolos. También tienen comprensión de causa y efecto, saben qué es lo que sucede, saben que lo que sucede es provocado por algo o alguien. Son capaces de clasificar objetos, personas y eventos. Pueden contar y manejar números y cantidades.
y son más conscientes de la actividad mental, comprenden mejor cómo funciona su mente o la de las otras personas. Son capaces de centrar su atención en un aspecto de la realidad, pero ignorando por completo otros. No comprenden qué es la irreversibilidad, no entienden la transformación entre estados, creen que todos piensan, sienten y creen lo mismo que ellos. Y también le llegan a atribuir vida a objetos inanimados, ¿no? Confunden la realidad con la apariencia exterior. Eh, ¿Una pregunta? Sí, ¿puedes dar ejemplos de eso? Sí. em, a esa edad, pues los infantes asumen que todos los demás ven lo mismo que ellos. Creen que sienten lo mismo, piensan lo mismo, y a veces puede resultar un poco complicado que sepan expresarse, comunicarse por eso mismo. Por ejemplo, un sobrino, ¿no? O un hijo empieza a llorar y cuando uno se acerca para saber qué le pasa, nos dice que duele. Y nosotros le preguntamos dónde, pero solo dice duele y duele y duele, porque asume que nosotros sabemos dónde le duele, pero no sabemos, ¿no? Supongamos que le duele el brazo y solo dice que le duele para que uno lo atienda, pero no sabemos bien qué es. Y a ese factor se le llama egocentrismo. Otra es la limitación que le llama a sí mismo. a- en la película de Toy Story, ¿no? Donde una niña le pone ojitos y boca a un tenedor y ya cobra vida, porque los niños tienden a hacer eso. Ven un objeto y asumen que tiene vida, ¿no? O le atribuyen ellos la vida pensando que, pues que funcionan de esa manera. Por ejemplo, cuando sale el sol, piensan que el sol o la luna tienen conciencia y saben a qué hora deben salir o esconderse, porque no entienden tal cual cómo funciona el mundo. Es lo que el niño piensa en esa etapa. Y otra limitación que tienen cognitiva a esa edad es que pueden ser muy literales, ¿no? No saben distinguir la apariencia de la realidad. Y por eso lo que ven en internet ahora, o en películas, pueden pensar que son cosas reales, que son cosas que sí pasan cuando solamente son ficticias. A eso se le llama incapacidad para distinguir la apariencia de la realidad. Muy importante, algo muy importante es que debido a que gracias a la mielinización neuronal, los niños ya pueden empezar a desarrollar su memoria. La mielina son estas capitas aislantes que tenemos en las neuronas, que sirven para darle una mejor capacidad de interconexión neuronal al cerebro. Y ahí gracias a ellas la información corre más rápido, por así decirlo, se procesa y almacena mejor y se adquiere la habilidad para asociar eventos y recordar cosas cada vez mejor. Y ahí se demuestra cómo el desarrollo fisiológico está tan íntimamente aunado al cognitivo. Sobre el desarrollo lingüístico, se ve involucrado el desarrollo pragmático, fonológico, semántico, morfológico y sintáctico. Desde muy pequeños, los niños ya reconocen la fonología del habla. Entre los 5 y 6 años son más conscientes de eso y lo relacionan con las habilidades lectoras y escritoras. Para los 10 años siguen comprendiendo la entonación y el significado de las palabras. De los 3 a los 7 su vocabulario está más extendido. A los 6 aprenden entre 5 y 9 palabras al día nuevas. La hiperregularización se va corrigiendo. Eso es cuando el niño no sabe cómo conjugar bien las palabras y dice eh, rompido en vez de roto, ¿no? O dice, el niño ya no dice yo sabo o yo cabo, sino sé y quepo. Y ya dependiendo de quién sea su interlocutor, el niño sabe cómo dirigirse mejor a esa persona según el contexto, define cómo lo hace. Y ahora viene algo muy importante, que es el desarrollo de su personalidad. Los infantes desde una niñez temprana tienen una perspectiva egocéntrica, pero poco a poco dejan de ver a los demás como sus acompañantes de juego. Ahora los valoran como seres con opiniones diferentes, entienden la cualidad de la amistad y asimismo se va forjando su autoconcepto y su autoestima. Al ser conscientes de sí mismos van forjando su identidad y la autoestima es parte vital para describirse a sí mismos, lo que repercute directamente en su yo y cómo éste va a interceder entre su super yo y su ello. El desarrollo psicoemocional también es fundamental. Este es influido por factores biológicos y ambientales. Hay elementos que se deben tomar en cuenta como el sostén emocional, que es la manera como el niño percibe que es atendido, la regulación afectiva, que es la interacción cariñosa con otros y su empatía, y la confianza básica, que es la interacción constante entre el niño y su cuidador, así como las relaciones interpersonales, las interacciones y comunicaciones que tenga el niño,
los vínculos afectivos en el desarrollo cerebral o su desarrollo neurológico, la comprensión, la comunicación verbal y no verbal, que son gestos y sonidos a los que el niño le da significado, y la función familiar, que es su interacción y su papel con los demás y su autonomía. Todos estos van a jugar un papel muy importante para que el niño se sienta protegido, querido, valioso y seguro, lo que va a tener efectos en su desarrollo emocional a lo largo de toda su vida. La familia, que es su primer vínculo directo con otros, adquiere mucho valor, pues este le va a ayudar a definir al niño si tiene habilidades sociales y cualidades positivas o por el contrario, más emociones negativas. Debido a que la familia sienta las bases para que el niño pueda desarrollar sus futuras relaciones interpersonales, estos tienen un profundo efecto en él. Si dentro de su hogar las relaciones no son buenas, para él será más difícil tener relaciones sanas fuera del hogar. Pero si estas son positivas, también es más probable que lo sean todas sus relaciones a lo largo de su vida. En cuanto al desarrollo de género, de manera muy concreta, a los 2 años ya empiezan a adquirir conocimiento de las diferencias anatómicas y físicas entre mujeres y hombres. A los 3 años ya se identifican como hombres o mujeres y a los 4 años, en ese sentido, su sentido de identidad está más consolidado. También el desarrollo moral en esta etapa podemos decir que debido a muchos, a muchas normas que vienen de sus padres o sus cuidadores, pues entienden que pueden ser castigados si no hacen lo que se les pide y que sus buenas acciones pues tienen beneficios. Así van cumpliendo con esta percepción de la moralidad y comportándose según las normas impuestas. Es su primer acercamiento a su desarrollo moral. Y ahora pues ya podemos pasar a la etapa de la niñez intermedia o la etapa de operaciones concretas, como decía Piaget. Este abarca de los 6 a los 12 años de edad. Es un periodo que sirve muy bien para aprender y perfeccionar varias habilidades. En este se da un gran estirón, como suele llamárselo. El niño se prueba a sí mismo para comprender de lo que es capaz y eso le va a permitir desarrollarse mejor en todo sentido, emocional, social, físico, mental o hasta lingüístico. Lo ideal es que se sienta pleno y seguro para desarrollar todo su potencial en estos ámbitos. Debido a que todos se van desarrollando, ya todos estos ámbitos se desarrollan desde antes, en esta etapa se van agudizando. Es el momento preciso para comprender profundamente el mundo y a sí mismos. Interpretan las cosas de manera más racional, sin embargo, no llegan a un nivel más abstracto, porque aún no alcanza su máximo desarrollo, su proceso cognitivo. Ahora, todos los tipos de desarrollo van de la mano, están íntimamente ligados y así se avanza armoniosamente. Cognitivamente en esta etapa tienen acceso a esquemas que sirven como operaciones mentales. Por eso Piaget lo llamó de esta forma. Pueden realizar operaciones mentales en el momento eh, presente inmediato y comprender operaciones aritméticas, seriaciones, clasificaciones. Usa una clasificación más compleja en su cerebro. En juegos fantasiosos dramatizan situaciones de la vida real y así van desarrollando más su creatividad. Ahora su memoria tiene capacidad de atención selectiva. Antes el niño, dijimos que se enfocaba en algo involuntariamente y ignoraba todo lo demás. Ahora conscientemente deciden en qué enfocarse. El desarrollo de la personalidad también va muy de la mano con el desarrollo social. La manera en que se desenvuelvan con los demás va a tener mucho que ver con cómo se autopercibe. Esta etapa se basa mucho en el seguimiento e incumplimiento de las reglas, catalogando como bueno el cumplimiento de las reglas o malo cuando desobedecen, pero ya no lo califican solo en sí mismos, sino en los demás. Ahora existen varios aspectos del yo. El yo ideal, que es quien quieren llegar a ser, el yo responsable, que es la idea de cómo debería ser, el yo potencial, que es hasta qué punto pueden llegar a ser, y el yo esperado, que es lo que puede llegar a ser a futuro. El desarrollo emocional también cuenta mucho, se vuelve cada vez más complejo en ellos. Ahora tienen conciencia de las emociones propias, comprenden que pueden experimentar emociones simultáneas y aparentemente contradictorias, como felices y tristes al mismo tiempo. Son capaces de identificar las emociones ajenas y eso es muy importante. En esa etapa ya son capaces de empatizar con las demás personas, de notar sus expresiones faciales y por lo tanto actuar para causar o no ciertas reacciones emocionales en otros. Pueden expresar verbalmente sus emociones dependiendo de quién sea su interlocutor, pero ahora mejor que antes. Y eso también involucra el grado de confianza que se tenga, la reciprocidad o mutualidad que haya
en cierta relación. También tienen capacidad para la autoeficiencia emocional, aceptando que las emociones son experiencias, ya sean negativas o positivas, y que son parte de su crecimiento. Y esa aceptación los hace no sentirse agobiados por experimentar emociones negativas. Desde los 10 años, su biblioteca de emociones incrementa. Experimentan orgullo, gratitud, preocupación, culpabilidad o entusiasmo en ellos mismos y en los demás. Hablando más sobre su conocimiento, sus habilidades sociales, estos van llevados de la mano con lo que acabamos de mencionar en el aspecto emocional. La influencia cognitiva también pues, tiene un peso muy grande en la calidad de las relaciones que establezca. Va a interactuar más con otros y así va a generar características personales que le van a servir de guía para comprenderse y regular su vida emocional, social y moral. Y de este proceso social saldrá la creación de su propia familia, pues la que ya tiene, además de sus relaciones en la escuela y sus amistades, lo ayudarán a desarrollarse correctamente para tener una buena interacción social, sentirse valorados. Y sin embargo, el niño aquí todavía no tiene un autoconcepto bien establecido, valores sociales afianzados y una buena autoestima que lo hagan sentir apreciado por sus propias capacidades y competencias. Si las tiene, va a poder relacionarse mejor de manera funcional. Pero una vez que esto se encuentra en la personalidad del niño, va a ser más sencillo para él conocer a otras personas, partiendo de la comprensión de las perspectivas y emociones ajenas. Va a tener sus propios valores y moral autónoma, y va a seguir su sentido del bien y del mal sin la presión de sus padres. Llega a aprender que las normas sociales también deben ser respetadas, y es capaz de discernir entre lo que considera bueno o malo e integrarse a la aceptación general de la sociedad. También entiende que la sana convivencia, con los demás debe llevar, pues, normas morales universales, aplicables, con todos, y se comporta, pues, de acuerdo con ello. En la mayoría de los casos, pues, manteniendo respeto por las autoridades y las normas que éstas imponen para no lastimar a otras personas. Y ese es el desarrollo que llegan a tener en esta etapa. En estas últimas 2 etapas que mencionamos, es posible diagnosticar si los niños tienen alguna dificultad de aprendizaje o anomalía cognitiva como déficit de atención, y TDAH, que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, dislexia, discalculia, disgrafía, discapacidad de la memoria y el procesamiento cognitivo, también trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual y también, pues, problemas físicos tales como la escoliosis, la cifosis, la enfermedad de Schumann. Y como siempre, el buen diagnóstico de los mismos va a ayudar al niño a ser tratado adecuadamente y prevenir una situación más complicada. Sin embargo, también hay que entender que, pues, hay diferencias entre eh, un niño con talentos especiales y alguien con este tipo de trastornos. Muchas veces se confunde el TDAH con, pues, estas habilidades especiales cognitivas que tienen los niños, porque el niño se aburre con facilidad debido a la fácil comprensión de los temas. Por su capacidad avanzada, comprende rápidamente, más que la mayoría, y por su aburrimiento, pues, a veces los docentes pueden confundirlo con este tipo de trastornos. Hay que tener un buen diagnóstico al respecto. Ahora podemos hablar de la adolescencia o la etapa de operaciones formales, como decía Piaget. Cubre de los 12 años, el inicio de la pubertad, hasta los 18 o 21 años, que es la adultez temprana. A esta la caracteriza el incremento de producción hormonal, testosterona en varones y estrógeno en mujeres, por la búsqueda de identidad y emociones más fuertes, más intensas, como a todos nos pasó. Prácticamente se ven afectados todos los aspectos fundamentales del individuo a nivel psicológico, social, emocional y cognitivo. Tanto así que algunos dicen que es un segundo nacimiento. En esta etapa hay dos fases: el paso de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Los muchos cambios que hay aquí pueden causar confusión y abrumar a los individuos que los experimentan. La palabra adolescente viene de adolecer o doler, y es que el individuo en esta etapa sufre un sinfín de cambios para adaptarse al mundo, luchando con la ambigüedad de no ser ni un niño ni un adulto. Dejando eso claro, vamos a hablar al principio de los cambios físicos. En esta etapa aparece el crecimiento del vello genital y axilar,
nuevos olores corporales característicos de la edad. En el caso de hombres, la barba, el bigote, la producción de espermatozoides, el aumento del tamaño testicular y del pene y el cambio de voz. En el caso de las mujeres, el crecimiento de los pechos, la primera menstruación, y otros más. En ambos hay una transformación para llegar a la madurez sexual y ser capaces de procrear, y todo esto se va dando de manera gradual. También puede haber un crecimiento incompleto de las extremidades, lo que presenta una desproporción corporal, provocando que la percepción del espacio del adolescente se vea modificado y ahora los pubertos experimentan torpeza e inseguridad. Y por supuesto debemos mencionar la aparición del acné, lo que afecta la autoestima del individuo, que empieza a notar el cambio que eso tiene, cómo va repercutiendo en su identidad para llegar a la satisfacción y aceptación de la misma. Y hay que decir que el cerebro alcanza su madurez completa o su máximo potencial hasta los 21 años de edad. Entonces, durante todo este proceso, tomando en cuenta que el área prefrontal del cerebro controla los impulsos y emociones, es por eso que un adolescente suele tener una actitud desafiante, excitante, ¿no? Más intensa, más impulsiva, participando en actividades de alto riesgo, por ejemplo. La espermarquia y la menarquía tienen implicaciones psicológicas, ya que estos marcan el final de la infancia, produciendo tanto emociones positivas como negativas en quienes pasan por esto. Esta etapa se distingue por el pensamiento abstracto. El adolescente se puede centrar en el futuro y diferenciar entre lo real y lo imaginario, y generar pensamientos mientras actúa conscientemente. Recordemos que para Piaget esta etapa se denomina pensamiento operacional formal porque se genera la capacidad de pensar científicamente mediante la generación de predicciones sobre el mundo y responder preguntas abordando los problemas de manera sistemática y organizada a través de la experiencia. También, debido a que el pensamiento abstracto es común en esta etapa, conceptos abstractos e hipotéticos que no han experimentado necesariamente los van a ayudar a planificar el futuro. El adolescente puede esquematizar la obtención de conocimiento, asimila la información que procesa e interpreta para modificar sus conocimientos y encajarlos en su vida. Modifica sus ideas y las acomoda en los esquemas mentales. Y así trata de encontrar un equilibrio entre la asimilación y la acomodación, que son estos procesos que acabamos de describir. Sobre el desarrollo de la personalidad del adolescente, esta intenta redefinir quién es, volviendo a su yo ideal que tiene de niño. Ya no se basa en lo que sus papás esperan de él. Ahora adapta sus conductas y actitudes dependiendo del contexto que lo rodea, tanto las circunstancias como las personas. Tiene que reestructurar su propia imagen, tanto lo que él piensa de sí mismo como lo que desea proyectar a los demás, para reafirmar así su lugar en el mundo, cuestionando todos los valores que le inculcaron. Es por eso que también suelen rebelarse ante la autoridad paternal. Es cierto que es hasta cierto punto normal que exista tanta confusión dentro del adolescente, debido a los abruptos cambios que está manifestando, como los que ya mencionamos. Y por eso también suele sentirse molesto. Anhelan el balance de la personalidad, su autonomía y buenas relaciones con los demás. Y al mismo tiempo creen que las normas y las expectativas de los adultos son irracionales, poco atractivas e inalcanzables. Eso suele ocurrir justo antes de que el joven desarrolle su verdadera personalidad, su identidad, y deje de pelear y rebelarse para entrar en un periodo de descanso. Así crea su nuevo autoconcepto, el cual, recordemos, es parte importante de la autoestima, que sufre mucho en esta transición. La manera como se autopercibe y evalúa a sí mismo cobra mayor relevancia, pues eso va a determinar su calidad de vida adulta. Durante esta etapa inicia una introspección profunda, reflexiona conscientemente sobre sí mismo. Su autoestima ahora se ve afectada por factores internos y ya no tanto externos. Ya no se basa en lo que esperen de ellos, los adolescentes, sino en lo que ellos esperan de sí mismos. Es consciente de los múltiples aspectos que conforman el yo. Su yo ideal ya no es generado por sus padres, sino por él mismo. En esta etapa puede sentirse fuertemente conflictuado, pues si basa su autoestima en las opiniones de otros y esta es negativa, puede comportarse de forma odiosa y maleducada. Pero por eso es muy significativo que sepamos enfocar bien nuestra autoevaluación y así obtener resultados más positivos.
Y saber orientar al adolescente en este aspecto puede ayudarlo a disminuir sus inseguridades. Emocionalmente puede existir mucha inseguridad, mucha incomodidad, porque no se siente ni identificado con los niños pequeños, ya no quiere jugar con ellos, pero tampoco sabe integrarse con los adultos. No se siente identificado con quienes le rodean. Hablando del el razonamiento moral, este se divide en etapas, se vuelve más complejo, se complementa con el desarrollo cognitivo, físico y social. Las primeras etapas, ya las vimos, las etapas infantiles, que es cuando el niño evita el castigo y busca satisfacer sus necesidades, ahora empieza a comprender las necesidades de otros. Para la adolescencia toma en cuenta los intereses individuales y sociales, así que busca crear un consenso, ¿no? Para ser aceptados y encajar en el conjunto de reglas del colectivo sobre lo que está bien. Y el bien se resume en cumplir las reglas, así como el mal en incumplirlas. Hablando de el desarrollo lingüístico, como pasan gran parte fuera de casa, ya sea en su centro de estudios, practicando actividades extraescolares o trabajando incluso, o con sus amigos, en su lenguaje hay muchos modismos, simbolismos, metáforas. Sus explicaciones se vuelven más figurativas y menos literales. Pueden procesar textos abstractos, relacionar las palabras con el contexto, comprenden más allá de las palabras y saber qué piensan o sienten sus interlocutores, sabe interpretar eso, algo de lo que no eran capaces anteriormente. Sobre los cambios sociales, hay que decir que, como buscan su propia identidad, quieren relacionarse más con sus amigos o sus iguales y ya no tanto con sus padres, eh, porque así se sienten más aceptados. Algunas muestras de cómo pueden acabar mal o ser nocivas estas compañías o estas decisiones que toman, las vamos a ver más adelante. En las relaciones interpersonales del adolescente es más difícil tener conversaciones de calidad con sus padres. Pueden presentarse patrones de agresividad incluso. Como busca su propia autonomía, rompe reglas y límites que le han establecido. Expande su círculo social. Y según Moreno, esta etapa está marcada por la importancia que se le da a las primeras citas, las fiestas, el consumo de alcohol y tabaco y el deseo de que se les respete su intimidad. Casi todos experimentamos algo así en esa etapa. Desean volverse independientes, pero eso no quiere decir que se olviden de sus padres, pues van a seguir siendo figuras de afecto. Y a veces los padres no lo entienden así, y por eso hay tantas dificultades en su relación de padre e hijo. Anhelan conocer el mundo, enfrentarse a él, y por eso amplían sus referencias sobre el mismo, empiezan a juzgar las ideas que los padres les enseñaron pues al respecto, piensan que estaban equivocadas y toman más en cuenta las opiniones de sus amigos o sus iguales. Y también, pues podemos ponernos a reflexionar sobre la relevancia de este aspecto con las herramientas que tenemos en la actualidad, ¿no? El acceso a Internet, las redes sociales, los influencers, pues tienen un gran impacto en la búsqueda de identidad en los jóvenes que desean sentirse parte de algo. Y según el contexto, las circunstancias y las personas con las que socializan, el adolescente va a adaptar su personalidad, por lo que sus padres podrían interpretar como personalidades falsas. Pero es parte importante también de la búsqueda de su identidad, relacionarse con otras personas y saber cómo expresarse con ellas. Y eso también va a ser en la búsqueda de la pareja, ¿no? En estas relaciones sociales, lo que puede llevarlo a comenzar una vida sexual activa. Y ahora vamos a hablar más a fondo de esto. La conducta sexual en la adolescencia, cuando están descubriendo esto en sí mismos, parte de su biología, sus cambios hormonales, pues la sexualidad es parte de su identidad que desean encontrar. Puede que el adolescente, llevado por sus impulsos y la inmadurez prefrontal cerebral que ya mencionamos, pues se lleguen a involucrar en actividades riesgosas como mantener relaciones sexuales sin protección, bajo la influencia del alcohol u otra sustancia, lo que es más común en individuos con una autoestima baja, por lo que se vuelve vital que los educadores y padres orienten correctamente al adolescente en este aspecto, porque pueden así evitar muchos problemas, porque llegan a arriesgar su salud, su integridad misma. Además de la cultura, en la diferencia de género, esta puede influir mucho en ellos. El joven masculino que tiene muchas relaciones sexuales es alguien viril, ¿no? Un macho, pero algo de qué enorgullecerse. Pero una joven femenina que ya no es virgen,
se les presenta el mundo como una fácil, ¿no? Algo vergonzoso. Y por supuesto, estas situaciones tienen repercusiones en el autoestima. Por ello, podemos decir que la experiencia sexual es muy diferente en hombres y en mujeres, pero algo que tienen en común es que la primera relación sexual suele ser insatisfactoria. Y pues hemos dicho que el adolescente puede verse sometido a muchos riesgos por el deseo de encajar, por iniciar una vida sexual activa, por el intenso deseo de descubrir el mundo e incluso por cuestiones emocionales puede ponerse en peligro. Así que vamos a adentrarnos en estos riesgos. El adolescente puede sentirse invencible, creer que no le va a pasar nada y que su salud no va a estar en riesgo, pero hay situaciones que, por otro lado, si sus emociones negativas los abruman, pueden llegar a acabar abruptamente con su vida. Uno de los riesgos que debemos identificar es el acceso a alcohol y a un automóvil. Resulta fácil para un inmaduro ser humano combinarlos y creer que no pasará nada, pero se expone a un accidente vial. Por otra parte, pueden experimentar trastornos como fobia social, aislamiento, trastornos de conducta, incluso problemas emocionales como somatizaciones, que es la angustia extrema incontrolable por síntomas físicos, ansiedad y depresión. Volviendo a hablar de la sexualidad, tener poco cuidado en ese aspecto puede provocar embarazos no deseados a muy corta edad, lo que puede resultar mortal en menores de edad y hasta llevarles a realizarse abortos riesgosos que dejan una profunda huella psicológica y social. También se arriesgan a contraer enfermedades de transmisión sexual como clamidia, herpes, gonorrea, el virus del papiloma humano, VIH-Sida, sífilis, ladillas, tricomoniasis y otras más. Todas son muy dolorosas e incómodas, y algunas pueden resultar mortales. Por eso es indispensable tener una buena educación sexual antes de iniciar una vida sexual activa. Además, como su cuerpo se está reestructurando, los adolescentes pueden percibirlo de manera errónea y desarrollar trastornos alimenticios debido a la idealización obsesiva de su cuerpo. Estos también pueden ser muy graves y poner en riesgo la salud del adolescente. Estos trastornos son preocupaciones extremas por el peso y la comida. Son desórdenes alimenticios que vienen acompañados de síntomas psicológicos y emocionales que pueden causar efectos irreversibles. Entre ellos está el pica, que es la ingestión de productos no, no nutritivos, ¿no? Sustancias no alimentarias inapropiadas para el desarrollo. Está el trastorno de la rumiación, que es regurgitar los alimentos para masticarlos, reingerirlos o escupirlos. El trastorno de evitación de la ingestión de alimentos, que es la falta de interés por alimentarse y preocupación por las consecuencias repulsivas de comer. También la anorexia nerviosa, que es la restricción de la ingesta de alimentos por un miedo intenso a engordar y provocar un peso y esto provoca un peso significativamente bajo. También está la bulimia nerviosa, la ingestión de una cantidad de alimentos muy superior a la normal o necesaria, acompañada de una falta de control sobre la misma para después autoprovocarse el vómito, que puede incluir el uso de laxantes o diuréticos, y hasta el ejercicio excesivo. Y también está el trastorno de atracones, que son episodios recurrentes de la ingestión de alimentos superior a la común, una falta de control sobre lo que se ingiere y la rapidez con la que se hace, hasta sentirse desagradablemente lleno, lo que puede provocar vergüenza y depresión después de hacerlo. Pero como se siente así, se vuelve a dar atracones y bueno, de eso se trata el trastorno. Todos estos pueden verse acompañados de uno o más trastornos, por lo que es importante darle atención a estos y pues poder cuidar la salud alimentaria del adolescente que puede poner en peligro su vida misma. Otro tema a tratar es el consumo de drogas. Debido a que el adolescente es muy susceptible a opiniones ajenas, puede dejarse influir por comentarios negativos y en busca de un sentido de pertenencia, motivado por la moda también, aunado con la curiosidad, comienza a consumir alcohol, y a experimentar con piedra, cristal, éxtasis, cocaína o heroína, peligrosamente antes de los 18, lo que puede causar adicciones. Y en eso también pueden influir factores biológicos, psicológicos y sociales. Si el joven tiene padres alcohólicos, es más probable que él también consuma alcohol. Si tiene una baja autoestima, es todavía más probable. Y si anhelas sentirse aceptado en un grupo de iguales, todavía más. Por eso, esto afecta significativa y negativamente el desarrollo cerebral del joven que sigue en proceso. Afecta el funcionamiento químico y a la memoria y a la atención.
Esto se explica porque se crea un circuito de recompensa en el que pues, se desarrolla una adicción. La búsqueda de actividades que provocan una sensación que provoca la liberación de dopamina hace que el adolescente quiera volver a experimentar eso y pues se va creando una adicción porque el, siente una necesidad de volver a ingerir estos productos que lo hacen sentir pues aparentemente feliz. Y es capaz de hacer cosas que pues en sus cinco sentidos no haría. Por eso es importante tener en cuenta las consecuencias que esto involucra. El consumo excesivo y frecuente de alcohol puede causar intoxicación, ansiedad, disfunciones sexuales, trastornos del sueño. El consumo de la marihuana también puede causar cambios bruscos en el estado de ánimo, debilitamiento de la memoria, alucinaciones. Y consumir otras drogas puede causar hasta la muerte, ¿no? Por no hablar de cáncer, enfermedades cardíacas, pulmonares, hepatitis y otros trastornos mentales. La adolescencia es una etapa, pues, hermosa, viéndose desde cierta perspectiva, porque a veces el adolescente no alcanza a entender todo por todo lo que conlleva esa etapa, pero comprendiendo todo lo que acabamos de ver y teniéndolo presente, pues será más fácil apreciarlo y ayudar a nuestros seres queridos que atraviesan por esta etapa de una manera más adecuada y útil. Podemos concluir que, pues, el conocimiento de desarrollo de todas estas etapas es necesario para, pues, saber utilizar este conocimiento más adecuadamente. Hemos visto pues todas estas etapas hasta hoy, que no son todas las que tiene el ser humano, pero pues sentan las bases para cómo vamos a hacer cada uno de nosotros. Por eso es vital darle atención a cada una de estas etapas, cada factor, cada ámbito, es de suma importancia. Hemos visto también qué es el apego, el temperamento, cómo influyen estos en el desarrollo personal, en el ego, en el yo, lo que repercute en toda nuestra vida. Así que viendo el completo panorama, el gran esquema de las cosas, resulta fascinante entender cómo el ser humano cambia, se transforma a lo largo de su existencia y hemos visto solo hasta la adolescencia. Podríamos decir que mientras más conocemos el mundo y cobramos conciencia de quiénes somos, pues más responsabilidad hay de cuidarnos también. Mientras más crecemos, más riesgos encontramos en la vida. Es importante que si se detecta algún desorden mental en cualquier edad, pues este deba ser atendido a tiempo para evitar alguna complicación mayor y pues dar asistencia terapéutica a nuestros seres queridos o a nosotros mismos para que pues no se agrave ninguna complicación y esté más arraigada a nuestra personalidad, que una vez llegando a la adultez pues es más complicado. Muchas veces puede menospreciarse, a verse como una exageración o algo innecesario, pero siempre es importante en cualquier etapa de la vida recalcar la relevancia de proteger la salud mental. Y ese es el propósito de la psicología, cuidar nuestra salud mental, perseverar en nuestras buenas actitudes o mejorar o cambiar las que resulten perjudiciales. Y repasar todas estas etapas, pues ya vimos cómo podemos a lo mejor combatir algún aspecto de nuestra personalidad que no nos agrade tanto. A través del entendimiento es que se puede producir el cambio y vamos a ser cada vez más conscientes de quiénes somos y de lo que hacemos para que entonces podamos sentirnos orgullosos y tranquilos de ser quienes somos y no estancarnos, sino esforzarnos por seguir mejorando en todos los ámbitos posibles y así llegar a disfrutar de todos los momentos y las etapas que vivimos y darnos cuenta de que podemos disfrutar de una vida plena con sus altos y sus bajos, pero disfrutando al fin y al cabo de todo lo que esto involucra. Y hasta aquí ha llegado nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por conectarse.